nosotros usamos un fármaco, el efecto o la respuesta que vamos a observar no depende solamente del fármaco, sino también de características del sujeto y algunas del entorno. Entonces vamos a ir viendo un poquito esas características que son importantes a considerar cuando usamos fármacos. Primero, si hablamos del sujeto, existen varios elementos fisiológicos importantes que pueden modificar la respuesta del fármaco o que debo considerar antes de darle el fármaco al paciente. Por ejemplo, la edad, ¿sí? En el adulto joven no hay gran problema, se les da siempre en esos 20 años que hemos mencionado, se ha establecido una dosis mínima y una dosis máxima, ¿sí? La mínima es la que necesito alcanzar para obtener el efecto terapéutico y la máxima es la que no debo pasarme para evitar toxicidad. Entonces, si está dentro de este rango, pues está bien. Y para los adultos, en todos los fármacos tengo mínimo, máximo y me paso en ese mínimo máximo, ¿sí? El problema es con los niños. Por decirles, si yo tengo que al adulto le doy 500 miligramos, van a encontrar vademecums que les dicen, ok, al niño dale la mitad de la dosis del adulto, que sería 250 miligramos, ¿sí? Y yo les digo, a ver, pónganse a pensar, niño es el chiqui que tiene 1 año y también el chiqui que tiene 14. El de 1 año es pues así singles, ¿no? Y el de 14 puede ser más grande que ustedes. Entonces, ¿será coherente darle 250 al de 1 año y al de 14? Nada que ver, ¿no es cierto? Entonces los pediatras nos dicen, no se olviden por favor que el paciente pediátrico está en crecimiento. Así que al paciente pediátrico le vamos a dar dosis por kilogramo de peso, ¿sí? Y así, dependiendo cuánto pesa cada niño en cada etapa de crecimiento, le vamos a calcular su dosis específica. Por eso es que para los niños usamos dosis especiales, ¿sí? Bien. También es importante considerar los ancianitos. Normalmente el adulto mayor, porque ya está viejito, sus sistemas ya están más desgastados, etcétera, también necesita algunas dosificaciones especiales. No que no vayamos a usar dentro del rango, pero puede ser que necesitemos o bajar la dosis o ajustar la dosis en base a su función hepática, su función renal, dependiendo de qué tiene el paciente adulto mayor, ¿sí? Siempre les digo, los dos extremos de la vida, niños y abuelitos, son casos especiales. Las dosificaciones tienen que ser más cuidadosas, ¿sí? Bien, si hablamos de las características genéticas, estas vamos a decir que van de la mano con la raza, porque sí resulta que racialmente hablando tenemos diferencias metabólicas importantes. No para todos los fármacos, en general se usan los mismos fármacos, la misma dosificación en base a la patología específica, pero puede ser que una raza X a un fármaco X tiene más riesgo de toxicidad. Por ejemplo, bueno, no es fármaco, es droga de abuso, el alcohol, ¿sí? Por ejemplo, los orientales y los nativos americanos, por sus características genéticas, sintetizan menos alcohol deshidrogenasa que las otras razas. ¿Eso qué significa? Que son más sensibles a la intoxicación por alcohol, que se pueden intoxicar más fácil y les puede hacer daño más fácil el alcohol, se embriagan con más facilidad, ¿sí? Y eso es genético, porque genéticamente producen menos enzima, ¿sí? Obviamente, cuando veamos alcohol en fármaco 2, van a ver que existe un proceso de adaptación, ¿sí? Donde se puede generar tolerancia y el individuo puede adquirir mayor capacidad de resistencia, vamos a decir, como hemos visto con las drogas, ¿se acuerdan? Entonces, el alcohol como droga de abuso produce tolerancia, pero también puede producir dependencia, ¿sí? Bien, en el caso del peso, normalmente la mayor parte, es decir, estos rangos de dosis que tenemos en la literatura, se han establecido para un individuo estándar de 70 kilos, ¿sí? Entonces, si está cerca de esto, un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, no hay gran problema. El problema es cuando el peso es extremo, diferente al estándar. Por decirles, tengo un adulto joven que pesa 35 kilos. Pucha, es la mitad de esto. Tal vez la dosis mínima de acá sea demasiado intensa. Tal vez para ese mejor le calculo kilopeso, ¿sí? O pónganse, pesa 200 kilos mi paciente.
Si pretendiera darle kilopeso al de 200 kilos, me va a salir que le tengo que dar 10 veces la dosis mínima o la dosis máxima y lo voy a intoxicar. Entonces, en ese caso, no le voy a dar kilopeso. Pero veré si, por ejemplo, tiene mucha grasa corporal y el fármaco se acumula en la grasa, es un factor de riesgo importante a considerar. ¿Sí? Bien, el cumplimiento es un factor importante que depende del sujeto, sí, porque el paciente es el que va a cumplir la medicación que tú le estás dando. No podemos ir y perseguir al paciente a ver si está tomando o llamarlo a las horas que le toca tomar para ver si está tomando. No, pero sí podemos usar algunas estrategias que mejoren el cumplimiento del paciente. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes un fármaco y les digo tienes que tomar cada 4 horas, ¿qué significa eso? Que van a tomar 6 veces por día, ¿sí? Entonces es un intervalo difícil, aún para nosotros. Pucha, me olvido una, estaba en clase, se me ha pasado otra, me ha adelantado una, me he tomado 2 después. O sea, es complicado ese intervalo, ¿sí? En cambio, si te doy un fármaco y te digo son 2 veces al día, pues más facilito, tomas antes de salir de tu casa y cuando vuelves en la noche para cenar, y ya está, más fácil de cumplir, ¿sí? Entonces, esas estrategias puedo usar cuando tengo pacientitos, por ejemplo, un abuelito que vive solito. Si le doy el intervalo más difícil, no va a cumplir, o se va a olvidar, o se va a adelantar, o se va a atrasar, luego va a querer tomar 2 para completar la que se ha olvidado, y me va a hacer un desastre, ¿sí? Entonces a él, por sus características, le daré un esquema más fácil, 2 veces por día, 1 vez por día, y está perfecto, va a cumplir mejor, ¿sí? Pero obviamente no me puedo inventar los intervalos de los fármacos. Por decirles, este fármaco se da cada 8 horas. Yo no puedo decir, ay, es que mi pacientito no se va a acordar, que tome nomás cada 24. Digamos que es amoxicilina. No puedo hacer eso. La amoxicilina se da cada 8 y punto. Si tu paciente no va a poder cumplir cada 8, búscale otro fármaco que sí le puedas dar cada 24, pero no me friegues la amoxicilina, ¿sí? Entonces, los intervalos de dosificación cada 12, cada 24, cada 8, cada 6 se han establecido en base a las características físico-químicas del fármaco, como hemos visto antes. Entonces, con estas yo no me puedo jugar, esas las tengo que memorizar. Lo que sí puedo hacer, si conozco más, es elegir algo más fácil para mi paciente y que se adecue a mi paciente. Pero si no sé y solo me acuerdo es porque es el más difícil, ni modo, ese le voy a dar y eso va a afectar el cumplimiento de mi paciente, ¿sí? Entonces vean, mientras más saben, mejor van a poder decidir para sus pacientes. Mientras menos saben, sus tratamientos van a estar más limitados a lo poco que saben, ¿sí? Entonces, si sé más, puedo decidir mejor, ¿sí? Bien, el embarazo es una condición absolutamente fisiológica, pero es una condición muy particular, porque la gran mayoría de los fármacos son categoría C, de riesgo gestacional. ¿Qué implica categoría C? Categoría C significa que no hay evidencia científica que demuestre que ese fármaco produce teratogénesis, ¿sí? Pero tampoco hay evidencia científica que demuestre que ese fármaco no produce teratogénesis. Vale decir, yo siempre les digo, categoría C significa no sabemos. Puede o no puede producir daño. ¿Cuándo vamos a tener evidencia de que sí produce teratogénesis? Cuando tengamos niños con malformaciones. ¿Vamos a esperar eso para usar con cuidado? No. Tienes que usar con cuidado, justamente porque no sabes si es peligroso o no, ¿sí? Entonces, siempre decimos, lo ideal sería que esa mamá embarazadita no tome ningún medicamento hasta que el bebé nace. Entonces, por decir, te has hecho un cobro parasitológico de control y te sale que tiene, no sé, blastocistitis omilis. Y no tiene síntomas, no molesta, no está con diarrea, no tiene nada. Tú le hiciste nomás de controlcito. Entonces, ¿necesitas erradicar ese parásito en el embarazo? No. Puedes esperar a que termine la gestación y luego le hacemos la erradicación y ahí no es peligroso para el bebé, porque ahorita no está presentando ningún síntoma, ¿sí? Pero ponte que esa mamá está con una infección urinaria, ya está orinando sangre, le duele terrible, hace 3 gotitas y llora de dolor,
ya está con fiebre, escalofríos, se está queriendo complicar con una insuficiencia renal, ya nos está haciendo una pielonefritis. ¿Puedes esperar a que el bebé nazca para recién hacer ese tratamiento? No, tienes que tratar, entonces si no se te va a complicar la mamá y el bebé. Entonces ahí vas a darle fármacos, pero si sabes más vas a poder decidir cuál es más seguro considerando la seguridad del binomio, ¿sí? Entonces van a haber situaciones en las que aunque no quisiéramos hacer tratamiento, sí vamos a tener que darle tratamiento al paciente, ¿sí? Muy bien. Tenemos, por otro lado, algunas características relacionadas con el sujeto, pero que son patológicas, es decir, enfermedades que pueda tener el paciente que pueden afectar el tratamiento. Por ejemplo, si el paciente tuviera insuficiencia renal, hepática, ¿qué se puede afectar de la cinética del fármaco? ¿Cómo? ¿Qué se afectará? La absorción. Metabolismo. El metabolismo del fármaco. Si tiene insuficiencia renal, ¿qué se puede afectar? La vía de eliminación. La eliminación del fármaco. Si hay insuficiencia cardíaca, Una bomba de la distribución y la biodisponibilidad farmacológica, ¿sí? Si existe desnutrición o hipoalbuminemia, que esas dos van de la mano, ¿qué se podría afectar? También la biodisponibilidad de fármacos. Recuerden que la albúmina es un sitio de unión inerte para los fármacos, ¿sí? Y cuando hay enfermedades gastrointestinales, la absorción del fármaco. Obviamente si se usa por vía oral, porque si no se usa por vía oral no le afecta en nada, ¿sí? Entonces vean, así absolutamente cualquier patología que el paciente tiene puede comprometer el fármaco que estamos usando, y es un factor importante que deben considerar cuando van a usar fármacos, ¿sí? Bien, acá nos da una pequeña listita de los factores físico-químicos del fármaco que son importantes, como la pKa, el pH, su solubilidad, si es liposoluble, si es hidrosoluble, si se disuelve, su velocidad de absorción, su velocidad de excreción, el metabolismo, o sea, todas las características físico-químicas son importantes, ¿sí? Y vamos a ver en los siguientes temas, que son cinética y dinámica, justamente, cómo influye cada uno de estos elementos en el efecto farmacológico, ¿sí? Bien. El momento de administración del fármaco también es un factor sumamente importante. ¿En qué sentido? Como decíamos, ¿no? Los intervalos, si se administra cada 8, cada 6, cada 12, se ha determinado en base a las características físico-químicas del fármaco, es decir, en base a su vida media, su saturación, su acumulación. Cada una de esas características se ha analizado en esos 20 años de estudio que se ha tardado en elaborar el fármaco y que salga al mercado, ¿sí? Entonces nadie se ha inventado esos intervalos, tienen una razón de ser que va a determinar que yo obtenga el efecto terapéutico que estoy buscando sin intoxicar al paciente y con buen rango de seguridad, ¿sí? Entonces yo tengo que saber, eso no hay cómo, tengo que memorizarlo, ¿sí? Eso no lo puedo deducir ni me puedo inventar, lo tengo que memorizar. Yo tengo que saber cuál se toma cada 8, cuál es PDN, cuál es cada 12, cuál es cada media hora. Yo tengo que saber eso, ¿sí? Ahora, que existen algunos que pueden tener algún tipo de indicación importante en relación a si se toma de día o de noche, puede ser. Por ejemplo, las estatinas, que son para el colesterol. La recomendación es que se tome de forma vespertina. ¿Qué quiere decir eso? En las últimas horas del día. ¿Por qué? Porque así va a coincidir la mayor concentración del fármaco con la mayor síntesis de colesterol, que es nocturna. Entonces ahí vamos a tener mejor eficacia terapéutica, ¿sí? Pero si mi paciente no tolera bien, por ejemplo, bueno, podría tomar en la mañana o a media mañana o a media tarde, dependiendo de su tolerancia. Pero si me tolera bien de forma vespertina, ahí va mejor, ¿sí? O por ejemplo, van a ver cuando prescribimos probióticos, sobre todo si son más de 3, 5 bacterias,
En teoría no hay problema con el fármaco si se toma en la mañana, en la tarde, en la noche, no pasa nada, la eficacia es exactamente igual, ¿sí? El problema es que cuando toma el paciente de día, a veces le genera malestar, náuseas, un poco de dolor abdominal, o sea, es molestoso. Entonces, si le molesta mucho al paciente, es mejor que tome antes de dormir y no va a sentir ninguna molestia porque va a estar durmiendo y al día siguiente hace su actividad normal, ¿sí? Entonces, esas cositas ustedes deben considerar cuando están manejando a su paciente. Otra cosa importante que siempre les va a preguntar el paciente es esto. Doc, ¿y puedo comer para tomar mis fármacos? ¿Qué dice? ¿Se debe comer para tomar fármacos? ¿Sí? ¿Siempre? ¿De qué depende? ¿De qué fármaco es? Depende del fármaco. ¿Saben por qué? Porque hay fármacos, como por ejemplo el omeprazol, que necesita que el estómago esté vacío. Por eso le decimos media hora a una hora antes del desayuno, antes de la cena. Porque esa acidez gástrica en el estómago vacío es el elemento fundamental para que el fármaco se active, se absorba bien y tenga la máxima potencia farmacológica, ¿sí? Si el paciente come y toma el inhibidor de bomba, le reduce hasta el 50% su absorción. O sea, fíjense, le está quitando la mitad de la potencia al fármaco, con algo tan sencillo como no respetar la alimentación, nada más, ¿sí? Pero ¿por qué les enfatizo esto? Porque el paciente tiene la idea de que siempre tiene que comer antes de tomar fármacos, porque si no, le va a arruinar su mucosita gástrica, ¿sí? Entonces dice, no, ¿cómo vas a tomar en estómago vacío? Come primero, ¿sí? No es para todos los fármacos y de hecho depende del fármaco para ver si es o no una medida útil. Por ejemplo, los AINES, el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorol, etcétera, pueden producirle como efecto adverso al paciente gastritis, úlceras gástricas inclusive, ¿sí? Pueden. Entonces el paciente con estos fármacos dice, no, te va a hacer daño a tu estómago, come primero y recién tomas. ¿Le puedes dejar al paciente comer para tomar? Sí, no pasa nada con el fármaco, o sea, el fármaco se absorbe perfectamente bien, igualito, ¿sí? Pero el paciente, ¿por qué dice eso? Porque tiene la idea de que cuando toma, viene el fármaco aquí a la mucosita del estómago y ¡pam!, le lastima pues por acción tópica el fármaco y ahí le produce gastritis. Por eso dice, si tú comes, estás protegiendo tu mucosita porque el alimento no va a dejar que la pastilla lesione la mucosa. ¿Será cierto? No, no es cierto, de ninguna manera, ¿sí? Y van a escuchar en los hospitales que dicen, le pasaremos el diclofenaco intramuscular para que no le dé gastritis. ¿Será buena la medida? Que dicen, no va a tomar, pues para que no le dé gastritis, mejor le van a pinchar y ya no le va a dar gastritis, porque ya no va a entrar al estómago, pues. No, es absurdo. Pero no le vamos a decir al paciente, ¿no? No es así. Entonces, ¿qué pasa? El AINE produce lesión de esta mucosa gástrica porque disminuye los mecanismos de protección gástrica, que entre ellos los más importantes son las prostaglandinas. Y cuando uso un AINE bloqueo la COX, la ciclooxigenasa, y por la ciclooxigenasa, como han aprendido en fisiología y en otras materias, en bioquí también, se producen prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, ¿sí? Mediadores de inflamación. Que cuando yo le doy diclofenaco porque tiene dolor, porque tiene inflamación, porque tiene fiebre, el bloqueo de esto me está ayudando a corregir esos síntomas. Pero ese mismo efecto aquí en la mucosa gástrica me está disminuyendo la protección y por eso puede aparecer gastritis, por eso puede tener úlceras, es por el mecanismo de acción. Esto se va a producir igualito si el paciente come o no come, ¿sí? Se va a producir igualito si le pones intramuscular, porque este es el mecanismo del efecto terapéutico y también del efecto adverso. No lo podemos quitar, ¿sí? Pero como mi fármaco no se afecta si el paciente come, entonces si va a estar más tranquilo el paciente, yo le digo, dale Juanito, comes y tomas tu diclofenaco.
Si él piensa que le está protegiendo su estómago, ya, me sirve el efecto placebo. ¿Pero es real? No existe. El riesgo existe igualito. Si tengo riesgo de que se me lesione la mucosa gástrica, mejor será que le dé un protector gástrico. Entonces le doy omeprazol en ayunas y su diclofenaco en las horas establecidas. Así sí le estoy protegiendo. Pero pretender que la comida le va a proteger, no. Mentira, no le protege. Pero el paciente quiere creer eso, crea, no importa, me ayuda a su efecto placebo. ¿Sí? Le digo, sí, come, dale, te va a proteger bien. ¿Sí? Porque no me va a afectar al fármaco, el fármaco igualito va a actuar. ¿Sí? Entonces, en algunas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Vimos en bioquímica hierro. Cuando le doy suplementos de hierro a mi paciente, estrictamente con qué no debe tomar el hierro. Con leche. ¿Por qué no con leche? Porque es un gelado. ¿Por qué? Ay, no, la chica. Porque el calcio se une al hierro y evita su absorción, ¿sí? Por eso es quelado. En cambio, ¿con qué le voy a decir que consuma? Vitamina C. Con vitamina C, con cítricos, juguito de naranja, juguito de limón, porque ese me facilita la absorción, ¿sí? Entonces, fíjense, no hay absolutos, no es así para todos los fármacos, para todas las sustancias, no. También la gente tiene la idea, por ejemplo, que la leche es un antídoto universal, ¿no? Y que si se toma tóxicos o fármacos, tiene que tomar lechecita porque así se está desintoxicando. Mentira, no existen antídotos universales, ¿sí? De hecho, van a ver que los pintorcitos que van a pintar tu casita, ¿no? En el contrato que te hacen, cuando haces por contrato, te dicen ya, todo el día va a trabajar su jornal, le vas a pagar tanto y le vas a comprar 2 leches. Así te hacen el contrato, ¿no? Y terminan de pintar y encima, ¿no? Que van a pintar sin barbijo, sin lentes, sin guantes, nada, así le meten así, ¿no? Y están cerrados ahí, volando toda la tarde. Entonces, al final de la tarde agarran y le ponen sus 2 litros de leche. Según ellos, se están desintoxicando, porque todo el día se han intoxicado pues con la pintura, ¿sí? Pero no va así. De hecho, la grasa de la leche puede facilitar la absorción de ciertos tóxicos de algunos tipos de pinturas. Entonces, depende del tipo de tóxico, ¿sí? No hay antídotos universales. Entonces, ustedes tienen que saber eso para orientar bien a la población, ¿sí? Bien, cuando hablamos de la vía de administración, otro elemento importantísimo que tenemos que analizar es el tipo de vía de administración. Y tenemos administración oral, rectal, tópica, mucosal, cutánea. Hay un montón de clasificaciones, pero yo siempre les digo, la mejor clasificación que existe es en la que hacemos una división en 2 grandes grupos y ahí podemos poner toditas las que ustedes conozcan. Y decimos, las vías pueden ser enterales y parenterales. Enteral utiliza el sistema gastrointestinal, ¿sí? Y parenteral no utiliza el sistema gastrointestinal, ¿sí? Y van a ver que absolutamente todas entran en estos 2, ¿sí? Algunos dicen una tercera división es tópico, si es tópico o no es tópico. Y yo les digo no, porque enteral puede ser tópico, parenteral también puede ser tópico. Entonces tópico no es parte de una clasificación entera, sino es una característica de estas clasificaciones. Entonces van a ver, ¿qué sería tópico? El contrario de tópico sería sistémico, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia tópico? Por ejemplo, si te tomas un ibuprofeno por vía oral porque te duele tu cabeza y te baja el dolor de cabeza, ¿sería tópico o sistémico? Sistémico, ¿no es cierto? Porque estás tomando por una vía, tiene que absorberse, distribuirse, llegar hasta el sitio donde va a producir la acción y producir su efecto. Eso es sistémico, cuando se va a distribuir y va a actuar en un lugar diferente de donde tú lo has puesto, ¿sí? Tópico, entonces, haría referencia a cuando el fármaco actúa en el lugar que tú lo estás poniendo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un honguito aquí en mi mano, pinky, le pongo una pomadita encima, ahí va a matar al hongo. ¿Necesito que se absorba, se distribuya y vaya a otro lado? No, ahí va a actuar,
¿sí? Entonces, ese es tópico, ¿sí? Y van a ver que esto entendemos mejor con ejemplos. Pónganse, tienen un paciente que tiene faringoamigdalitis bacteriana. Está con una infección terrible en la garganta. Ustedes deciden ponerle penicilina intramuscular, ¿sí? Le van a pinchar penicilina. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Parenteral, porque el músculo no es del sistema gastrointestinal, ¿no es cierto? Ahora, ¿sería tópico o sistémico? Sistémico, porque de ahí se va a absorber, se va a distribuir, va a ir a curar la garganta, ¿sí? Muy bien, entonces parenteral, sistémico. Algo importante, el tópico en general suele ser cutáneo o mucoso, dependiendo si estoy aplicando en mucosas o en piel, ¿sí? Es una subclasificación, vamos a decir. Entonces, vamos a un ejemplo. Tienen una pacientita que tiene candidiasis vaginal, ¿sí? Le hemos dado ovulitos vaginales para que introduzca por vía vaginal cada noche por 2 semanas. Y además le hemos dado por vía oral fluconazol para que tome una sola dosis al inicio del tratamiento, ¿sí? Entonces, los ovulitos vaginales, ¿qué sería? ¿Enteral o parenteral? Parenteral. ¿Tópico o sistémico? Tópico. ¿Y qué más puedo aumentar? Mucosal, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ovulito va a introducir por vía vaginal, va a actuar donde estoy poniendo, no necesito que se distribuya ni que vaya a ningún lugar, y ahí es mucosa, pues, y va a actuar en el sitio, ¿sí? Ahora, el fluconazol que está tomando por vía oral, que es para la misma candidiasis, ¿qué vía sería? ¿Enteral o parenteral? Enteral, porque oral es sistema gastrointestinal. ¿Es tópico o es sistémico? Sistémico, porque tiene que absorberse, distribuirse y pues ir a impregnar bien la vagina, ¿sí? Muy bien, tienen un pacientito con conjuntivitis bacteriana, es decir, una infección en los ojitos. Le han dado gotitas, cloranfenicol oftálmico, para que pinky, se ponga gotitas, 2 gotitas cada 8 horas por 7 días. ¿Qué vía sería? ¿Enteral o parenteral? ¿Tópico o sistémico? Tópico, porque va a actuar donde estoy poniendo. No necesito que se absorba ni que vaya a ningún lugar, ¿sí? Muy bien, tienen un paciente pediátrico que está con fiebre. Esta mañana ha ido a la consulta, le han dado su ibuprofeno, la mamá le ha dado en el horario que le ha dicho el pediatra y ahora estamos a las 11 de la noche y no le baja la fiebre al Juanito. Entonces la mamá ya le dio su dosis, se ha desesperado porque está ya en 38.5, entonces se vino a la emergencia, ¿sí? Lo revisan, evidentemente sigue con fiebre, ahora ya está con 39 y dicen, esta guagua va a convulsionar si no controlamos la fiebre. Entonces, como el Juanito es chiquitín y tiene 2 añitos, el pediatra dice, le vamos a poner un supositorio rectal para bajar la fiebre. Pin, le pone el supositorio rectal, esperan media hora, además ayudan con un poquito de medios físicos. A la media hora, el Juanito ya está sin fiebre, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué sería el supositorio que le han dado? Enteral sería. Enteral, porque han usado vía rectal. ¿Sería tópico o sistémico? Sistémico. Sistémico. ¿Acaso le hemos bajado la fiebre en el recto? No, ¿ven? Entonces, hemos puesto vía rectal, pero queríamos que baje la fiebre sistémica que tenía el Juanito, ¿sí? Entonces, el efecto es sistémico, pues. ¿De qué te ríes, Juanito? Le han hecho eso. Esto es mal pensado. Entonces, es sistémico, ¿sí? Ahora, el ibuprofeno que le dieron al Juanito en la consulta en la mañana, ¿qué sería? Enteral. Enteral, porque ha tomado, le han dado jarabito para que tome, ¿sí? ¿Tópico o sistémico? Sistémico, ¿sí? Ahora, tenemos un pacientito que tiene hemorroides, ¿sí? Está con rectorragia. El proctólogo le ha dado una cremita con su aplicadorcito para que aplique vía rectal y le ha dicho, vas a aplicar la cremita y va a cauterizar el vasito que está sangrando y en unas 2 o 3 aplicaciones ya no vas a sangrar, ¿sí? Entonces él aplica, ya está en la segunda dosis y ya no hay rectorragia. ¿Qué sería? ¿Enteral o parenteral? Enteral. Enteral. ¿Tópico o sistémico? Tópico. Tópico, porque aquí estamos aplicando
donde necesitamos que cauterice la pomadita. No necesita absorberse, distribuirse ni ir a ningún lado. ¿Sí? Muy bien. El Juanito ha ido, le tocaba su vacuna. Le han puesto la pentavalente por vía subcutánea. ¿Qué sería? Parenteral. ¿Tópico o sistémico? Sistémico. Porque se va a distribuir, el sistema inmune va a actuar y va a cumplir su función. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Más facilito así. ¿Sí? Ven que sí podemos poner todas aquí y ahí afinamos con si es tópico, si es sistémico, si es cutáneo, si es mucosal. ¿Sí? Muy bien. También tenemos la dosificación de los fármacos que puede variar significativamente dependiendo cuál usamos. Estas son las dosis especiales, que fíjense, las por peso son las que son por kilogramo, que hemos dicho que es para los niños, ¿sí? El sexo es importante, en la mayoría de los fármacos no es significativo. Será importante, por ejemplo, para dosificar cuando es algún fármaco especial. Por ejemplo, si les doy anticonceptivos orales, ¿quién tiene que tomar? ¿El hombre o la mujer? La mujer, pues, ¿no? Porque si toma el varón, primero que va a fracasar el método y segundo que se nos va a volver un poco hormonal. Bien. La edad es importante, sí, hemos dicho que los extremos, ¿no? Los niños chiquitos, los adultos mayores son especiales. Hay que hacer dosificaciones particulares dependiendo de sus condiciones específicas, ¿sí? Esta es súper extra recontra rara. Algún rato vamos a hacer practiquita. Es por metro cuadrado de superficie corporal. Es una fórmula específica que se hace que es raíz cuadrada, se usa el peso, la talla del paciente y una constante. No es difícil, pero es para solo algunos fármacos. No la usamos con mucha frecuencia, ¿sí? Pero sí hay. La vamos a ver algún rato. Bien, esta mínima máxima es la que decíamos hace rato, ¿no? La mínima que necesito alcanzar para producir el efecto farmacológico y la máxima que no me debo pasar porque si no se intoxica mi paciente. Por decirles, para el paracetamol, que es uno de los que más usamos, la mínima 500 miligramos, la máxima 1 gramo, ¿sí? Entonces le puedo dar esta, le puedo dar esta, le puedo dar intermedio, está bien siempre y cuando esté en el rango, ¿sí? Y estas han sido determinadas para cada fármaco en esos 20 años de estudio que se ha hecho cada fármaco, ¿sí? Las dosis kilopeso para los niños también tienen mínima, máxima por kilogramo de peso. Cuando veamos receta vamos a practicar, ¿sí? Bien, estas las vamos a ver juntas porque están muy relacionadas. La terapéutica y la usual. La terapéutica sería esto. Esa que está en ese rango de mínimo y máximo, que es lo que ha establecido la terapéutica que debe usar para fiebre, para hipertensión, para el diabetes, que en base a cada patología es lo que puedo usar, mínimo, máximo. Esa es la dosis terapéutica, ¿sí? ¿Qué sería la dosis usual? Dentro de ese rango, ¿cuál se usa con más frecuencia? Por ejemplo, si hablamos del paracetamol, de cada 10 pacientes, 9 van a usar, ¿cuál dosis? ¿500 o 1 gramo? 500. Solo a alguno que realmente amerite le voy a dar 1 gramo. Entonces, ¿cuál es la dosis usual aquí? Esa. ¿Sí? Que no siempre va a ser esa, puede ser en otros lugares que varía. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tendencia que tienen es darles las máximas y después van bajando. Nosotros aquí, la mayoría, tenemos la tendencia de usar mínimas y pues ir subiendo si se necesita, ¿sí? Entonces, sí puede variar dependiendo del lugar donde estemos, ¿sí? O las épocas. Antes de la pandemia, nuestra dosis usual de ibuprofeno era 600. Casi siempre usábamos 600. Pero post pandemia, nuestra dosis usual hoy es 400. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la pandemia hemos asociado muchos otros fármacos y hemos preferido usar dosis más bajitas. Y nos hemos quedado con eso, ¿sí? Entonces sí puede variar. Bien, la dosis de mantenimiento o sostén va junto con la dosis de ataque o de carga. Ya, esta la vamos a dejar para ver la otra clase porque necesitamos explicar algunos detalles y ya no tenemos tiempo. ¿Dudas, preguntas?